ha nacido un Salvador. El hombre y la mujer, la creación especial de Dios, hechos a su misma imagen, hechos para la hermosa comunión con su Creador, hechos para su gloria. Pero yace en la historia de la humanidad el día más oscuro que se haya conocido hasta hoy. Adán y Eva desobedecieron a Dios y el pecado y la muerte fueron introducidos en el mundo. Necios, rebeldes, esclavos de malos deseos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles. Estas son las nefastas consecuencias que enarbolan aún ante nuestros ojos. Todos somos pecadores ante Dios. El Salvador prometido. Un día la maldad y el desprecio del hombre hacia Dios, plasmados en el pueblo de Israel, aquellos que disfrutaron la bendición divina, hicieron que Él pronunciara las siguientes terribles palabras. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Isaías capítulo 1, versículo 4. Solo la desesperanza y el castigo a causa de la rebelión podían habitar en cada hombre y mujer por sus oscurecidos corazones. Pero la alborada estaba próxima, los destellos del amor y la misericordia de Dios emergen. El antiguo profeta, mensajero de Dios, como si buscase disipar la penumbra, proclama: El Señor nuestro dará señal. He aquí que la Virgen dará a luz un hijo y llamado Emmanuel, traducido Dios con nosotros. Isaías 7, capítulo 14. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro llamará por su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Es la promesa de Dios confirmada. Próximo está el día en que el Salvador vendrá. Oh, ven, Emmanuel, de la maldad rescata a Israel, que
un nacimiento milagroso. Siglos de historia transcurren y los ecos de la promesa de Dios aún resuenan en las almas afligidas por el pecado. Ellos esperan ser liberados. El pueblo de Israel ahora se encuentra oprimido bajo el yugo del Imperio Romano. Pero cuando la dilación parece no acabar y la oscura noche se extiende aún más, un pequeño pueblo llamado Nazaret es el silencioso testigo del eterno propósito de Dios. El ángel Gabriel es enviado por Dios a la casa de una joven virgen, próxima a casarse. Y el ángel exclama: María, no temas, porque has hallado gracias delante de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 30. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 1:31, Mateo 1:21. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso al santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas, versículo 1, 1:30. Es un nacimiento milagroso, es la señal de Dios pronto a cumplir su promesa. Es el bendito Salvador de la humanidad, naciendo en ausencia de pecado. Es el Hijo de Dios entrando en este mundo para reconciliarnos con Dios. Por esto, María solo pudo exclamar: Engrandece mi alma el Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Su misericordia es de generación en generación. Lucas 1, 46, 47, 50. La salvación ha nacido. Meses pasaron después del gran anunciamiento hecho a María, y aconteció en el país que el César, la autoridad política, mandó a todas las familias a que regresaran a sus pueblos de origen para ser contados. José y María tuvieron que viajar hasta la ciudad de Belén. Un extenso viaje debieron sortear y sin darse cuenta el gran día estaba por llegar. Y mientras que ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera luz, y dio luz a su hijo primogénito, y la envolvió en pañal y la acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2, 6, 7.
En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños, y sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Él vino a buscar y a salvar. ¿Sabes tú cuál es la importancia de esta gran historia? ¿Sabes por qué Jesús nació en este mundo? Aquel pequeño niño nacido en un pesebre es el eterno Hijo de Dios, creador y sustentador de todo cuanto existe. Él se humilló a sí mismo, sometiéndose a los límites humanos. Es Dios mismo hecho carne. Jesucristo es Dios viniendo al mundo para llevar nuestros pecados y rescatarnos de la perdición. Aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. La cruz fue el objetivo central de Jesús al entrar en este mundo. La gracia de Dios resplandece en el nacimiento de Jesús. Es la declaración de la gracia de Dios justo en el principio del Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo hecho carne habitó entre nosotros, y vivimos su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, capítulo 14. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Quien
Quien me siga no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 1, versículo 9, capítulo 8, versículo 12. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Apocalipsis 19, 1. Esta es la verdadera historia de la Navidad. Cualquiera podría pensar, ¿por qué tuvo que venir? ¿Por qué un Dios tan grande, que si es Dios no necesita de nada ni de nadie, qué le hizo venir? ¿Qué hizo que quisiera venir a caminar por las calles polvorientas nuestras? Y no solo respirar, tener que vivir como vivimos, tener que sujetarse, como hemos visto, a las leyes de la naturaleza. Siendo Dios, no podía cansarse, no necesita de nada, pero siendo hombre, Él tiene que dormir. Como hombre tuvo que aprender y ser obediente a sus padres terrenales. Es nuestro Salvador, el único Dios verdadero haciéndose hombre, porque tenía que hacerlo para poder venir a salvar, para buscar y a salvar lo que se había perdido. Es por eso que vino Cristo, y es por eso que hemos destacado en este programa estos 4 puntos, que se prometió un Salvador. El Señor prometió un Salvador tan pronto el hombre cayó, ese día terrible en la historia de la humanidad, cuando por desobedecer, sí, usted dirá, pero por solo desobedecer una vez, para Dios es tan grave ese pecado como cualquier otro, porque Él es santo. Ese es un Dios santísimo y justo, que se vio terriblemente ofendido por ello y tuvo que alejar y destituir de su gloria al hombre y echarlo fuera. Pero así como lo echa fuera, Él pensó cómo salvarlo y le dio un camino y una puerta el cual podría traerle de regreso. Y es por eso que promete un Salvador, porque sabía que el hombre no podría salvarse a sí mismo. El hombre al caer en pecado está manchado, está corrupto, está depravado, como hemos leído aquí en Isaías. No puede salvarse a sí mismo. Necesitaba un Salvador. Y Dios lo proveyó. Y es por eso que lo anunció por medio de los profetas. Y allí, como dice, todos han pecado. Nuestros primeros padres, Adán, nos transmitieron aquel terrible pecado.
todo hombre o mujer, niño o niña, por muy inocente que se vean, ha nacido con esta maldad. Solo que los años darán luz de aquella corrupción. Y entonces se necesita un Salvador. Urgentemente un Salvador. Y Dios lo proveyó. Un Salvador que tenía que ser sin pecado, como dice allí en el segundo punto. No podía ser hombre alguno, porque el hombre había caído en pecado y entonces todos nosotros somos pecadores. Un pecador no puede salvar a otro. La ley divina no lo permite. No podía ser un ángel, porque un ángel también puede pecar. Y ya sabemos lo que ocurrió en el cielo un día, cuando el más alto de sus ángeles cayó en pecado y se transforma en Satanás. Debía ser uno libre, debía ser uno poderosísimo, debía ser uno libre, sin pecado. Y ese es el Señor Jesús. A los 12 años ya sabía cuál era su objetivo. Una cruz de vergüenza, una cruz terrible. Aquella cruz, aquella obra de la cruz es la forma que Él buscó y la única que Dios pensó para salvar y ahora volver al hombre a su lugar. En aquel lugar que Dios lo había puesto en el Edén. Déjeme leerle un versículo para terminar, que resume la obra de Dios, que estando desde el cielo en su gloria, desciende para luego ascender. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Cristo Jesús, de Él estamos hablando, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, se anonadó, se vació, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, recuerde, semejante, con la salvedad absoluta que fue sin pecado. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¡Qué humillación era morir en la forma en que Él murió! Ni el romano castigaba a su ciudadano romano de esa forma. Una manera vergonzosa que exponía al hombre, lo desnudaba de sus ropas y lo ponía allí para el vituperio y la vergüenza de las personas que pasaban. Dice que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la obra no queda allí. Nosotros nos recordamos a un Salvador que está aún crucificado. Nos recordamos a un Salvador muerto. Nosotros recordamos a un Salvador que está vivo, dice el texto, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo. Si usted hoy día no quiere rendirse a sus pies y arrodillar su corazón ante Él y reconocer que Él es Dios, es Señor y que puede ser su Salvador, llegará un día en que sí lo hará de manera obligada, porque su honor, su gloria, lo único que ameritan cuando se está delante de Él es caer a sus pies. Dice el texto que en su nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. La obra de la cruz fue en primer lugar para gloria de Dios y para que en beneficio del pecador hoy día haya salvación para todo aquel que cree. Es nuestro llamado, es el urgente llamado que hoy Dios hoy día hace, que usted crea en el Evangelio y crea en Cristo como su Salvador y le tenga como su Señor, como aquel que es dueño y Señor de todo. Déjeme decirle una última cosa también para terminar. Nosotros no adoramos un pesebre, ni tampoco recordamos un sacrificio que quedó en una cruz. Adoramos a un Salvador que está vivo y reina
y que está sentado en el trono del universo. Y de allí Él gobierna y es soberano por sobre todas las cosas. Él hoy día quiere ser su Salvador. Él está extendiendo su mano cual regalo. Usted lo único que tiene que hacer es arrepentirse de su pecado y creer en el Evangelio.